Taipe Coronado. Muy bien, señora congresista, nos indican de que la congresista Kira Alcaraz se encuentra en calidad de cesitaria por la ausencia del congresista Saavedra Casternoque Hitler. Alcaraz presente. Gracias, congresista. Muy bien, señora congresista, tenemos la asistencia de dos congresistas. Para el quórum correspondiente se requiere de 8 señores congresistas. Bien, muy buenas tardes, señoras y señores congresistas. Habíamos citado para el día de hoy para hacer un informe del balance anual de estos 2 periodos legislativos de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Y bueno, lamento la no participación de los miembros integrantes titulares de esta comisión para poder también junto con ellos dar a conocer sobre este informe que también será enviado, en este caso, a cada uno de sus despachos. Bien, señores congresistas, se ha remitido a vuestros correos electrónicos una sumilla de documentos recibidos y emitidos al 19 de julio del 2022. Doy cuenta del ingreso de los proyectos de ley 2403, 2404, 2480 y 2498/2021-CR. Se procederá a solicitar las opiniones técnicas respectivas, información que una vez recibida proponer el dictamen respectivo.
Bien, vamos a pasar en este caso al orden del día. Vamos a presentar, señores congresistas, y como único tema que se había planteado para esta agenda es el informe de la labor realizada en esta segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021-2022. Bien, por favor, señor técnico, transmitir para poder visualizar el PPT, donde informaremos sobre todas las acciones y actividades que se ha realizado desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, todos enmarcados dentro de los objetivos tanto generales y específicos del plan de trabajo aprobado durante la primera legislatura. Adelante, por favor, con el PPT. Bien, ahí tenemos, por favor. Presidenta. Sí, buenas tardes, congresista. Buenas tardes, por favor, le agradecería que tome en cuenta mi asistencia. Gracias. Muy bien, congresista Arriola, se le va a tomar en cuenta su asistencia. Muchas gracias. Muy amable, gracias. A usted, señor congresista. Bien, vamos a iniciar con el informe de gestión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos. Me querían hacer... Gracias. Sí, señora congresista Elizabeth Taipe. Por favor, tomar la asistencia de la congresista Elizabeth Taipe. Bien, iniciamos, por favor, con el primer PPT. Muy bien, señores y señoras congresistas, vamos a presentar el informe del periodo legislativo 2021-2022. Pasamos a la siguiente lámina, donde ustedes podrán encontrar a la mesa directiva de la comisión ordinaria, presidida por mi persona, la congresista Margot Palacios Guamán, como vicepresidenta, la congresista Ruth Luque Ibarra, secretaria, la congresista Rivas Chacara Milagros. Asimismo también los señores congresistas, miembros titulares de esta comisión y los miembros accesitarios de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos. Continuamos con la siguiente. Durante el periodo legislativo del 2021-2022 de la comisión se tuvo 22 sesiones ordinarias, 7 sesiones y audiencias públicas descentralizadas, cubriendo el norte, el sur, el centro y el oriente del Perú, 20 sesiones extraordinarias y una sesión conjunta con la Comisión Especial de Cambio Climático para ver el tema del derrame de petróleo producido el pasado 15 de junio en el mar de Ventanilla por la empresa Relapasa, más conocida como Repsol. Acá presentamos algunos de los proyectos más resaltantes y relevantes que se ha tenido y también dictaminado en esta comisión. Agradecemos la presencia de la congresista también Jauregui Martínez Aguayo, que se encuentra aquí presencialmente en la sala de sesiones que tenemos en esta oportunidad de Víctor Raúl Aya de la Torre. Bien. Los principales proyectos, y que muchos de estos ya están con el dictamen favorable, ha sido aprobado por esta comisión y ya se encuentran también dentro de la comisión o del Pleno del Congreso de la República. Y tenemos el proyecto de ley, la número 657, ley que prorroga la implementación de la ley 30.0884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables por la pandemia del COVID-19, proyecto de ley que fue archivado por unanimidad por esta Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Bien, aquí darle la bienvenida también a la congresista Silvia Montes, que se encuentra aquí también acompañándonos en el auditorio de la sala Víctor Raúl Aya de la Torre. Bienvenida, congresista, muy buenas tardes.
Bien, el otro proyecto de ley es el proyecto de ley la 588, ley que concede amnistía a las autoridades y miembros de pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y rondas urbanas. El objetivo de esta presente ley era conceder amnistía a las autoridades, miembros de pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, que son investigados y procesados o condenados por haber ejercido su autonomía o defensa de sus territorios. El otro proyecto de ley es el proyecto de ley 1383, proyecto de ley que modifica los artículos 2 y 18 de la ley número 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, a fin de fortalecer la institucionalidad de las comunidades campesinas. Este proyecto de ley planteó la modificación del artículo 2 de la ley 24656, la Ley General de Comunidades Campesinas, con la finalidad de garantizar la democracia en la elección de sus órganos de gobierno, incorporando la fiscalización del uso de sus recursos. El proyecto de ley 139, ley que declara de interés nacional el fomento, habla y escritura de la lengua quechua y sus expresiones regionales. Y asimismo también un conjunto de de proyectos de ley que han estado dentro de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos Afroperuanos. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un resumen ejecutivo de los dictámenes aprobados en positivo que han sido derivados, en este caso, al Pleno del Congreso de la República. Tenemos 10 proyectos de ley de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que han sido derivados a la mesa directiva para que se pueda hacer la incorporación en la agenda. Solamente de los 10, 2 han sido agendados, pero nunca ni uno de ellos ha sido debatido en el Pleno del Congreso de la República, pese a que los autores de estas iniciativas legislativas también solicitaron se pueda, en este caso, discutir y aprobar estas iniciativas legislativas. Asimismo, también desde la Comisión de Pueblos Andinos hemos enviado reiterativamente documentos dirigidos a la presidenta de la mesa directiva para que también se pueda priorizar y agendar su debate en el Pleno del Congreso de la República, pero que lamentablemente no se ha logrado. Estos proyectos son el proyecto 82, el proyecto 84, el proyecto de ley 139, el proyecto de ley 260, el proyecto de ley 394, el proyecto de ley 547, el proyecto de ley 552, el proyecto de ley 687, el proyecto de ley 703 y el proyecto de ley 873. Como les señalaba, hay 2 en agenda. De los 10 proyectos de ley, el proyecto de ley 260 y el proyecto de ley 394. Tenemos proyectos dictaminados, aprobados en negativo, en total 5 proyectos. Uno de ellos ha sido el tema de la ampliación de 2 años más del uso del Tecnopor, en el cual por mayoría se ha enviado al archivo desde esta comisión. Asimismo, hemos tenido 11 proyectos de ley sustentados por sus autores en dictámenes correspondientes. Aquí hay que hacer un énfasis importante que muchos de los ministerios e instituciones a los cuales hemos enviado para que nos den una opinión, muchos de ellos no han enviado en el tiempo establecido, finalmente no lo han hecho hasta el día de hoy, lo cual también es una preocupación para nosotros, porque sin tener ninguna opinión de ninguna instancia competente de acuerdo a las iniciativas legislativas, es un poco complicado también hacer el dictamen correspondiente para llevar a su debate y posterior aprobación en las sesiones de la comisión. Tenemos en comisión 42 proyectos que todavía en este caso no se han dictaminado y, como les he señalado hace un momento, han ingresado 5 proyectos más durante estas semanas. Hay un proyecto de ley que se ha exonerado del dictamen por acuerdo de Junta de Portavoces, que es el proyecto de ley 412/2021-CR. La siguiente lámina, por favor.
Bien, estos son los dictámenes aprobados y derivados al Pleno del Congreso de la República. El proyecto de ley 82, resolución legislativa que garantiza el derecho de los congresistas a contar con intérpretes y traductores en sus lenguas originarias. Aquí quiero resaltar que es un proyecto que nació a razón de la exposición en su lengua materna del ex premier Guido Bellido en el Congreso de la República, y en ahí cuando escuchamos y vimos a la presidenta de la mesa directiva señalar que ella no entendía este idioma y que el premier Guido Bellido tenía que, pues en este caso, comunicarse en el idioma castellano, lo cual generó mucha controversia, y es que nace desde ese contexto en el cual se ve que el Perú profundo no se tiene en cuenta en la capital, nace esta iniciativa legislativa del proyecto de ley número 82, que garantizaba el derecho de los congresistas a contar con intérpretes y traductores de sus lenguas originarias. Asimismo, también el proyecto de ley 84, resolución legislativa que modifica el artículo 51 del reglamento del Congreso de la República para que en las sesiones se proteja el derecho al uso de los idiomas reconocidos por el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Proyectos de ley que se fueron sumando, tanto el proyecto de ley 88 y el proyecto de ley número 84, que es uno de los proyectos que ha sido aprobado en el Pleno del Congreso de la República. El proyecto de ley 139, ley que declara de interés nacional el fomento del habla y escritura de la lengua quechua y sus expresiones regionales. Proyecto de ley 260, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la recuperación de los páramos y bosques húmedos de la provincia de Ayabaca, Piura. Proyecto de ley 394, ley que modifica la ley 24656, ley general de comunidades campesinas, para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento del comunero. El proyecto de ley 547, ley de titulación de la propiedad territorial de pueblos indígenas, originarios y afroperuanos. Proyecto de ley 552, ley de reconocimiento pleno y registro de la personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios y pueblos afroperuanos. El proyecto de ley 687, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Jardín Botánico Nacional del Perú. El proyecto de ley 703, ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la recuperación, protección y conservación del bosque Xolet, así como la implementación de áreas de control para la protección de la flora y fauna en el distrito de Villarrica, provincia Oxapampa, región Pasco. Y por último, el proyecto de ley 873, ley que declara de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento de la capital de Huancapi como capital de la defensa ecológica del Perú. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Tenemos dictámenes aprobados que han sido derivados al archivo, y es el proyecto 71, ley que establece las acciones de protección, descontaminación, remediación y recuperación de cuencas hidrográficas afectadas por daños ambientales. Ello en razón que ya existe varios programas por parte del Ejecutivo y se estaría duplicándose las funciones, y es en razón que se ha, en este caso, llevado al archivo el proyecto de ley 71. El otro proyecto de ley ha sido el 199, ley que declara la creación general de comunidades campesinas nativas, pueblos indígenas u originarios y el programa de desarrollo económico de las comunidades campesinas nativas y pueblos indígenas u originarios. El proyecto de ley 657, ley de prórroga a la implementación de la ley 30.884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables por la pandemia del COVID-19. Y los proyectos de ley 700, ley que declara de necesidad pública e interés nacional
el tratamiento de residuos sólidos alternativos con plantas ecológicas en las entidades estatales, función ya que viene desarrollando el Ministerio del Ambiente y que señalaba que habría duplicidad de funciones, tanto que lo vienen haciendo los gobiernos regionales y locales. Proyectos de ley 907, ley que establece la protección, conservación y recuperación de los recursos hídricos de las lagunas Aricota, Suches y Vilacota, en la provincia de Tarata y Candarave, departamento de Tacna. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Asimismo, también esta comisión ordinaria solicitó que el Congreso de la República, en pleno, le otorgue facultades como comisión investigadora, a razón que nuestra temática de esta comisión también es el ambiente y el medio ecológico. Se presentó la moción del orden del día número 1868 para investigar las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional Repsol YPF S.A. en el distrito de Ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente y la ecología. Se aprobó esta moción del orden del día 1868, dándose un plazo de 90 días para hacer las investigaciones correspondientes. La comisión investigadora se presentó el 31 de enero del 2022, aprobado con facultades y prerrogativas de comisión investigadora por el derrame de petróleo en el distrito de Ventanilla. Y el 10 de junio del 2022, en la 18ª sesión extraordinaria, se presentó el informe final y asimismo también se aprobó por mayoría. Bien, pasamos a la siguiente, en este caso, diapositiva, y vamos acá también a hablar un poco de lo que ha sido este informe del derrame de crudo de bucios en el terminal portuario Multiboyas número 2, Ventanilla, Callao, como conocido el derrame de Repsol. El derrame de crudo de bucios, petróleo, producido el 15 de enero del 2022, es definitivamente el peor desastre ecológico en las costas peruanas, afectando un vasto mar productivo y de alta diversidad de fitoplancton, zooplancton, mentos marinos, algas y una fauna marina. Es considerada como un crimen ecológico a todos los impactos generados y un atentado contra la humanidad, al haber afectado no solamente la biodiversidad del Perú, sino también la biodiversidad de todo el mundo. El 15 de enero del 2022, a las 17 horas con 25 minutos, se produjo el derrame de crudo de bucios mientras se hacía la descarga en el terminal portuario Multiboyas número 2 hacia los tanques de tierra de la refinería La Pampilla Relapasa del buque tanque Mare Doricum de bandera italiana proveniente del país de Brasil. El crudo de bucios fue adquirida por la empresa Refinería La Pampilla S.A.A. Relapasa a la empresa Repsol Trading S.A. y esta a su vez adquirió el crudo de bucios a la empresa Petrobras Global Trading B.V., la empresa Fratelli D'Amico Armatori, dueño del buque tanque Mare Doricum, fue el responsable de trasladar el crudo de bucios hacia el terminal portuario Multiboyas número 2, Relapasa S.A.A. Alrededor de las 17 horas con 18 minutos, el 15 de enero no hubo oleaje anómalo, tampoco existió corriente submarina, de acuerdo al sistema de monitoreo de estación de nivel del mar de UNESCO, que concluyó que en la bahía del Callao no hubo oleaje anómalo. El plen submarino es de diseño del año de 1975, de diseño Technin, francesa. Data desde la compra con el primer dueño, que fue la empresa de Petroperú, no habiendo realizado la renovación de la infraestructura de la línea submarina desde entonces, porque ningún documento solicitado a Relapasa ha demostrado lo contrario. El diseño del plen del año 2013 presenta costuras metálicas, o vamos a decir soldaduras mecánicas en un lenguaje más coloquial. No se consideró en su diseño las válvulas de desconexión automática,
por detrás de las válvulas check. En el caso de las roturas, las soldaduras de los ramales, según el Decreto Supremo 081-2007-EM. La rotura del PLEN del terminal portuario multiboyas número 2 de estructura metálica que permitía el paso de los hidrocarburos del buque tanque por la línea submarina fue lo que originó el derrame de petróleo en toda su extensión por la excesiva presión de descarga del crudo de buceos petróleo, superando los límites establecidos en el manual de operaciones de la misma empresa Relapasa, que viene a ser de 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado a 10 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. No se cumplió lo estipulado por el estudio de maniobras del terminal portuario, debido de que indica que se debe amarrar los 10 cabos en las 5 boyas, quiere decir 2 cabos en cada boya. Sin embargo, para amarrar al buque tanque Mare Doricún utilizaron 2 cabos para la boya A1, 2 cabos para la boya A2, un cabo para la boya A3 y un cabo para la boya A4, de 2 cabos para la boya A5, rompiéndose sucesivamente los cabos, dando movimientos irregulares al buque tanque Mare Doricún. Durante la descarga hubo operaciones simultáneas debido de que no se suspendió el bombeo de la descarga del crudo de buceos del tanque Mare Doricún y la rotura de los cabos, reemplazando los cabos rotos y la descarga del crudo de buceos al mismo tiempo. Según las operaciones simultáneas en el capítulo 4.4 refiere que no se puede realizar 2 operaciones al mismo tiempo y no se cumplió esta disposición. El manual de operaciones indica de que se tiene que poner las barreras de contención a todo el contorno del buque tanque para hacer una descarga. Sin embargo, durante la descarga del crudo de buceos no se colocó dichas barreras debido de que el remolcador caballo de trabajo era el único apoyo para todos los terminales, número 1, 2, 3, 4, quien a su vez tenía las barreras de contención. Y el 15 de enero, a las 17 horas con 25 minutos, se encontraban apoyando al buque tanque Trompeteros, que se encontraba en actividades de descarga en el terminal multiboyas número 2, llegando al terminal multiboyas número 2 después de 1 hora con 25 minutos, quiere decir después de iniciada la emergencia. Durante el derrame de crudo de buceos petróleo no se activó el plan de contingencia, ya que de haber existido una correcta notificación a todas las autoridades encargadas de activar los planes de emergencia local y regional, pudo haberse evitado un mayor impacto en todo el ecosistema del mar. La empresa Relapasa informó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que el evento de derrame de hidrocarburo en el terminal portuario multiboyas número 2 había sido controlado. Asimismo, no informó que tenía deficiencias en el tema de ejecución de su plan de contingencias y deficiencia en la activación de sus mecanismos de alerta temprana. Repsol Relapasa SSA, mediante un comunicado, informa lo siguiente: con la información técnica disponible, estamos en disposición de comunicar que la cantidad de petróleo derramado es de 10.396 barriles y el resto, el 35%, no ha sido recuperado mediante las labores de limpieza del mar y de las playas, según nuestras mejores estimaciones. Sin embargo, el crudo de buceos derramado en el terminal portuario multiboyas número 2, según OEFA, son 12.210 barriles de petróleo derramados. SUNAT informa sobre la descarga programada del crudo de buceos en el terminal portuario multiboyas número 2, que sería el 15 de enero del 2022. Sin embargo, la descarga se inició el 14 de enero del 2022 a las 17 horas con 30 minutos. La operación involucró una descarga de 987.671 barriles de petróleo de crudo de buceos, según Fratelli de Amico Armatori
SPA destinadas al terminal portuario Multiboyas número 2, siendo que ante la SUNAT fue declarada la cantidad de 985.696 barriles de crudo de bucios, peso declarado por Relapasa. Sin embargo, ante la séptima sesión extraordinaria de la Comisión de Investigación, el capitán del buque tanque Mare Doricún de bandera italiana declara el equivalente de más de 1 millón de barriles de crudo de bucios, habiéndolo expresado en toneladas métricas, habiendo luego su versión en la misma sesión a 986.356 barriles de crudo de bucios. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, don José Ramón Patiño Garrido, declaró ante la sesión sexta ordinaria de esta comisión que la condición de más de 1 millón de barriles de petróleo. Asimismo, el vicealmirante César Ernesto Colungue Pinto de DICAPI señaló que la carga fue equivalente a más de 1 millón de barriles de crudo de bucios. Finalmente, Relapasa, que es Repsol, mediante oficio número 035-2022, informó a la comisión investigadora haber contratado la compra de 950.000 barriles de crudo de bucios con un rango de 855.000 a 1.045.000 según el contrato que nos hizo llegar. Las consecuencias que se ha tenido sobre este tema. Según el reporte de la OEFA, IMARPE, CERNAM y Repsol, y CERFOR, el derrame de petróleo trajo como consecuencia que mueran 959 animales, de los cuales 955 son aves, 3 son mamíferos, una especie no identificada. Asimismo, se identificaron 47 aves vivas que corresponden a los reportes de la OEFA e IMARPE y 423 aves rescatadas que corresponden a los reportes de CERFOR y CERNAM, haciendo un total aproximado de 1.429 individuos directamente afectados. Asimismo, INDECI reportó a 5.555 jefes de familias afectados en sus actividades de pesca y comercio. OELFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, detectó la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son más de 100 sustancias químicas en las arenas de la playa. El plan de remediación del medio ambiente marítimo se estima que sería en muchísimos años, aún no calculado. Las conclusiones: la principal responsabilidad del derrame del crudo de bucios recae en la empresa Refinería La Pampilla S.A.A. Relapasca, conocida como Repsol, habiéndose extendido al grupo económico Repsol, a la que pertenece a través del Repsol Perú B.V., en su condición de accionista mayoritario, con un porcentaje de 99.2%. La comisión concluyó que los responsables directos, la empresa Relapasa, más conocida como Repsol, y lamentamos que también no se haya podido agendar en el Pleno del Congreso, aunque hemos hecho las reiterativas documentación solicitando a la mesa directiva para que se pueda hacer la presentación, la exposición ante el Pleno del Congreso, su aprobación y posterior derivación a las instancias correspondientes, como el Ministerio Público, que viene investigando sobre estos hechos suscitados, para que se utilice como una fuente de investigación, como una prueba más. Esta comisión ha tenido un acervo documentario de más de 20.000 páginas. Todo este informe tiene anexos en donde se van a encontrar cada uno de lo que estamos diciendo con su documento fundamentado, documentos oficiales, documentos que vienen de todas las instituciones del Perú directamente vinculadas a este gran desastre ecológico que hemos tenido. Bien, en esta oportunidad también nos encontramos con la congresista Elizabeth Taipe. Muchas gracias, congresista. Muy buenas tardes. Para poder también dar a conocer sobre las acciones que se ha venido desarrollando durante estos 2 periodos legislativos.
Bien, continuamos. Ahora pasamos a las audiencias públicas descentralizadas. Como se le ha señalado, hemos podido llegar al norte, al centro, sur y el oriente de nuestro Perú para poder ver de cerca los problemas que se vienen dándose, no de ahora, estamos hablando de 3, 4 décadas atrás y hasta más, de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas, de nuestros pueblos afroperuanos y asimismo también en el tema ambiental y ecológico. Nuestra primera audiencia pública descentralizada se desarrolló en la ciudad de Loreto el 27 de octubre del 2021 y se abordó el tema de la contaminación ambiental por derrame de petróleo de los pueblos amazónicos. Como sabemos muy bien, aquí nuestros hermanos de Loreto vienen viviendo hace más de 3 décadas continuos de derrames de petróleo originado por Petroperú. Lamentamos que la legislación peruana sea tan benevolente y que no sancione a quienes cometen estos crímenes ambientales, no solamente en contra del medio ambiente, sino a lo más importante, cometiendo contra los seres humanos que viven en esa zona. En esa sesión descentralizada estuvieron más de 60 organizaciones de la región de Loreto, todos demandando el cumplimiento de compromisos que asumió el Estado peruano hace más de 1 década y media con ellos en el tema de poder coadyuvar a través de la ejecución de obras importantes como el tema de saneamiento básico, alcantarillado, electrificación, entre otras cosas, en estos pueblos que hasta el día de hoy se vienen muy lentamente ejecutando en cada una de estas zonas. La segunda audiencia pública descentralizada se desarrolló en la región de Ayacucho el 10 de diciembre del 2021 y se habló sobre el impacto de las actividades extractivistas en las comunidades campesinas y nativas. Recordar que durante finales del mes de diciembre del año pasado, los pueblos del sur de Ayacucho, como son Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sarazara, se levantaron sobre los atentados ambientales que venían cometiendo varias empresas mineras ubicadas en las cabeceras de Cuenca. Si no están alrededor, están muy cercanas a las cabeceras de Cuenca, donde nacen los ríos, los ojos de agua, las lagunas, y que éstas llegan a ciudades donde su único ingreso económico es la pequeña o agricultura familiar que la hacemos llamar. En esta sesión descentralizada, el pueblo manifestó su contundente rechazo a este tipo de actividades mineras que lo único que vienen haciendo es dañar sus territorios, dañar la vida y la salud de cada uno de ellos. Como ustedes conocerán, el 19 de noviembre, en su entonces, la premier Mirta Vázquez viajó a la ciudad de Ayacucho, a Lucanas específicamente, y en donde firmó un acta señalando que se iba a iniciar el cierre de estas minas dentro de los próximos días, lo cual al día de hoy tenemos información oficial, porque se ha solicitado a las instancias competentes, lo que se ha hecho es más bien ampliar los años de trabajo de estas empresas mineras en estas zonas y viendo cómo se incumplen firmas de actas con pueblos que, reitero, según la información del Ministerio de Salud, están contaminados sus suelos, el agua y lo principal que viene a ser la vida de los seres humanos. Bien, asimismo también el 16 de marzo del 2022 fuimos hacia Puno para hablar sobre la contaminación de la cuenca del río Coata y el lago Titicaca ocasionada por las actividades extractivistas mineras y otros vertimientos que afectan la salud y la vida de los pueblos, la agricultura y la ganadería. En este contexto tenemos pueblos contaminados con metales pesados que no son permisibles para que un cuerpo pueda tener, porque finalmente esto va a devenir en enfermedades como el cáncer y otras, y tal vez escuchar, como hemos escuchado siempre en Cerro de Pasco, a estos niños de plomo que mueren con 11, 12 años
y sin que el Estado, su propio Estado, pueda protegerlos y tengan que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el extranjero, para que a nivel internacional recién puedan encontrar justicia. Nuestros hermanos de Puno manifestaron que vienen siendo vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, por estas empresas que lamentablemente, reiteramos, el marco legislativo peruano es muy benevolente. No exigimos, en este caso, que estas empresas ya no hagan actividades a tajo abierto, y mucho menos que utilicen aguas que finalmente van a llegar a los pueblos que los van a consumir. Posteriormente, el 4 de mayo del 2022, viajamos a Cusco, a la comunidad nativa de Puerto Rico, Megantoni, donde se encuentra el gas de Camisea. Está ahí el gas de Camisea, sí, pero también está ahí la pobreza y la extrema pobreza. Se habló sobre la problemática, sobre la contaminación por el derrame de gas, invasión de territorios, olvido y abandono de las poblaciones originarias, de los principales servicios de educación, salud, vivienda, entre otros. Es de repetir las demandas y exigencias de los pobladores a que el Estado atienda estas demandas y esta forma de contaminación que se viene dándose. Pueblos donde ciertamente se encuentran nuestros recursos naturales que hoy en día le dan ingresos al fisco peruano, pero que ellos están postergados, no tienen agua potable, no tienen servicios básicos, es decir, no tienen letrinas, no tienen un lavadero como nosotros sí tenemos para lavarnos la mano o para hacer nuestras necesidades. Asimismo, el 1 de junio del 2022 se fue a la ciudad de Amazonas, donde realizamos la 5ª audiencia pública descentralizada en la comunidad nativa de Santa María de Nieva, de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La problemática que se abordó es la problemática socioambiental por la presencia de la minería ilegal y el derrame de petróleo que afectan la salud y la vida de las comunidades nativas, la agricultura, artesanía, entre otros, sustento económico de los pueblos amazónicos, y esto sumado a la tala ilegal que se viene acrecentándose y a cómo en estos últimos días hemos visto secuestros de algunos apus y defensores quienes se enfrentan a estas personas que son delincuentes y que pretenden iniciar acciones ilícitas en esa zona. El 8 de junio se viajó a la región de Madre de Dios en la comunidad nativa de Eja de Infierno. Se habló la problemática socioambiental como la deforestación por la minería ilegal, contaminación de ríos por actividades de minería aluvial aurífera, problemática territorial y la grave situación de trata de menores y otros problemas. En esta sesión se invitó a varios ministerios porque es un problema álgido el que se vive en Madre de Dios, en una zona donde prácticamente la autoridad no existe y ello sumado a la pobreza. Aquí cada uno de los dirigentes y hermanos que participaron demandaron mayor atención del Estado a través del Ministerio de la Mujer, porque hay una elevada tasa de trata de menores, de mujeres, entre otros, y que no se está coadyuvando en erradicar este tipo de problemas. Para el 4 de julio del 2022 viajamos a Purímac, a la comunidad campesina de Huancuiri, Coyurqui. Este es un pueblo originario que está en la base de datos del Ministerio de Cultura, un pueblo que pese a los años sigue manteniendo su indumentaria, su habla, sus tradiciones y costumbres de generación en generación. Aquí se habló sobre la problemática respecto al derecho a la consulta previa en las diferentes comunidades del ámbito de influencia de la explotación minera del segundo tajo de la empresa minera Las Bambas, además de la situación social, económica, ambiental
y otros que afecten a su derecho. Aquí tuvimos a representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, a representantes del Ministerio de Energía y Minas y asimismo también a representantes del Ministerio de Cultura, en la cual la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura señaló que efectivamente el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, no había desarrollado el debido proceso de la consulta previa, lo cual también manifestó que existe una acta de 12 de agosto del 2021 en donde funcionarios del Ministerio de Energía y Minas se comprometen a nuevamente desarrollar un plan de consulta previa. Se aprueba eso, se firma el acta y los comuneros quedan obviamente agradecidos, esperando que se dé la consulta previa y no la autorización del inicio del segundo tajo. Y como ustedes sabrán, señores congresistas, se inició el segundo tajo sin haber dado a estas comunidades, 6 comunidades en total, y lo cual lo demuestra la representante del Ministerio de Cultura en esa audiencia y consta también en las actas que se ha derivado a cada uno de ustedes, señores congresistas. En este caso ha quedado claramente que el pueblo de la comunidad de Huancuire estaba en su justo reclamo. Ellos señalaron desde un primer momento que no se había dado un debido proceso a la consulta previa, lo cual en esa última sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología quedó comprobada desde la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos con atención al público. ¿Cómo se ha atendido? ¿Qué problemáticas hemos encontrado en nuestros hermanos y hermanas que viven en estos pueblos, en estas comunidades campesinas y nativas? Tenemos el caso de la comunidad de Chila Chambilla y Chila Pucará, de la provincia de Chucuito, región Puno. El problema era nuevamente la vulneración de la consulta previa. Nosotros desde la comisión se emitió diversos documentos. Asimismo también se solicitó el cumplimiento al Ministerio de Energía y Minas sobre los acuerdos que se firmaron el 27 de abril del 2022. Se solicitó asimismo también al Tribunal Constitucional la implementación del control convencional y reformule su criterio de desconocimiento a derechos a la consulta previa amparado en el convenio 169 de la OIT. Recordar que el Tribunal Constitucional emitió resoluciones desconociendo la consulta previa como un derecho jurídico y un derecho constitucional, dejando un precedente grave que no es vinculante, pero sí un precedente para que cuando empresas transnacionales deseen hacer actividades extractivistas o cualquier otro tipo de actividad que implique recursos naturales, no se tenga que consultar a las comunidades de influencia directa y mucho menos a las comunidades de influencia indirecta. Un precedente que deja mal parado a nivel internacional del Tribunal Constitucional al desconocer, al vulnerar un derecho constitucional establecida en el marco jurídico del propio Estado peruano y asimismo también avalado por un marco internacional. Asimismo también se atendió a la comunidad de la región de Ancash, Akia, sobre el conflicto social con la compañía minera Antamina. Se exhortó y solicitó información al MIDAGRI, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la PCM para el cumplimiento del normal desarrollo de la mesa de diálogo. Se cursó oficios a los congresistas de la región de Ancash para el acompañamiento a la comunidad originaria de Akia en sus diferentes acciones y actividades. Vamos con la comunidad de Huancuire, región Apurímac. El problema ha sido sobre la consulta previa para la operación de la empresa MMG Las Bambas, esto con el segundo tajo. Se agendó la problemática de la comunidad de Huancuire en la 15ª y 19ª sesión ordinaria, en las que se invitó a los representantes de las comunidades de Huancuire y a los funcionarios del MINEN. Y en actas consta de esta sesión, los señores funcionarios del MINEN reconocieron que
había irregularidades en el proceso de la consulta previa y aún así continuaron con en este caso, dar respuesta positiva al inicio de actividades del segundo tajo. Si hubiese atendido esta demanda, no se hubiese generado este conflicto que duró casi 60 días en la región de Apurímac, en estas comunidades de Huancuire y otras comunidades. Siguiente, se atendió a las comunidades de Fuerabamba, Choquere, Huancuire, Chila, Pumamarca y Chucuini de la región Apurímac. El tema, el conflicto social con la empresa minera MMG Las Bambas. En cumplimiento de las labores inherentes a esta comisión, se ofició varios documentos a la Defensoría del Pueblo, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, sobre conflictos sociales y protección de los derechos humanos de los comuneros, de las comunidades originarias de Fuerabamba, Choquere, Huancuire, Chila, Chuicuini y Pumamarca. Seguimos con la siguiente lámina. Se atendió a las comunidades campesinas originarias de San Gabriel, de la cuenca y distrito de Chuña, de la provincia del General Sánchez Cerro, región Apurímac. Problema, influencia directa del proyecto minero San Gabriel. Se realizó reuniones de trabajo con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Se ofició documentos al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Energía y Minas, para que informe sobre el cumplimiento de la consulta previa y el proyecto minero San Gabriel y la atención de las cartas y pedidos de las 42 comunidades originarias del área de influencia directa. Aquí se hizo un hincapié al Ministerio de Energía y Minas, porque nuestros hermanos comuneros señalaron que si no se vuelve a dialogar y a solucionar este problema, ellos también van a tomar medidas de fuerza dentro de los próximos días, semanas o meses. Se le ha dejado esto como que atiende el Ministerio de Energía y Minas y esperemos que lo haga y no tengamos que estar yendo cuando ya el problema se ha producido. Bien, asimismo también tuvimos reuniones y varias con las comunidades de Tantacaya y Patabamba de la región de Cusco. Otro tema ha sido los conflictos de territorialidad y jurisdicción indígena. Estas dos comunidades que se encuentran en Paruro, la región de Cusco, fueron prácticamente iban a ser expulsados de sus territorios. Se había dado como cosa juzgada, es decir, se habían terminado todos los procesos legales, acciones de amparo, entre otras cosas, y lamentablemente los jueces habían determinado que estas comunidades sean retiradas, 200 comuneros, donde el Estado invirtió. Había centros de salud, escuelas primarias. Las resoluciones que emitieron, en este caso, los jueces de Paruro, señalaban que el desalojo inmediato, inclusive indicando que la Policía Nacional del Perú tenía que ir con tanques, con policía y militares para que puedan retirarlos, despojarlos a estas dos comunidades de Tantacaya y Patabamba. Frente a esta situación, sacamos citas con el Premier y el Ministro de Justicia. Se ofició al Ministerio Público, Poder Judicial del Cusco, a la Corte Suprema, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Cultura, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Defensoría del Pueblo para la protección de los derechos colectivos de las comunidades originarias de Tantacaya y Patabamba. Y aquí una reflexión importante. Muchas de estas comunidades no pueden inscribir sus predios ante registros públicos porque las leyes no se lo permiten. Y la sobreposición o duplicidad de inscripción de territorios origina este tipo de problemáticas, pero también lamentamos que funcionarios que estén y jueces y fiscales que no le den la correspondencia de derecho a estos pueblos originarios, mas no finalmente busquen desalojarlos y despojarlos de sus territorios. Aquí se logró un precedente muy interesante. Se está iniciando un proceso por prevaricato a estos jueces y fiscales que sentenciaron como cosa juzgada y que era el inmediato desalojo
a estas comunidades, a estos pobladores de esta zona. No podemos permitir la vulneración de estos pueblos a esos niveles en el cual se les pretenda despojar, botar de sus viviendas que han estado ocupando por años y por generaciones y generaciones. La otra atención ha sido a la comunidad de Canipajo, jurisdicción de los distritos de Carhuallanca, Chacapampa, Chiche, Colca, Chongos Altos, Chupuro, Guayllagura y Huasicancha de la provincia de Huancayo, región Junín. El problema es sobre la empresa minera IRLSA de la mina de oro de Curihuarmi. Aquí se ofició varios documentos a la Autoridad Nacional del Agua, a la UEFA, al Ministerio del Ambiente, para que informen sobre el cumplimiento de sanciones por contaminación minera en el Valle de Canipaco. Muchos, en este sentido, estos documentos no han sido respondidos hasta el día de hoy y entendemos que la siguiente presidencia de esta comisión tendrá que atender y continuar atendiendo muchos de estos problemas identificados durante estos dos legislaturas de la Comisión de Pueblos Andinos. Ahora pasamos con otra comunidad indígena quechua de San Juan Cañaris, región Lambayeque. Ellos demandan la nulidad de concesiones mineras que abarcan el 74% de sus territorios. Se solicitó al Ministerio del Ambiente información sobre la ampliación de concesiones mineras. Se solicitó informe a la UEFA sobre el impacto ambiental en las comunidades de los departamentos de Piura, Lambayeque y Cajamarca, y nuevamente más el gran problema de no hacer un debido proceso de la consulta previa, de no otorgar licencia social por parte de estas comunidades para que inicien las diferentes actividades extractivistas, ha traído varios conflictos sociales en el Perú, y desde esta comisión siempre hemos puesto en autos tanto al Ejecutivo para que puedan entender y que no resulten después en situaciones en las cuales tengamos comunidades que exigen su justo derecho, que exigen que se les desarrolle tal como estipulan las leyes de los procedimientos que tiene la consulta previa, y estaríamos evitando muchos de estos problemas. En una de las sesiones, y lamento también ello, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas vienen a esta comisión y me dicen: señora presidenta, el Perú ha perdido tantos millones en relación al tema de las bambas con el segundo tajo, donde estas comunidades estuvieron casi por 60 días exigiendo el cumplimiento, que se desarrolle la consulta previa, pero no hablaban en ningún momento que se encontró en la empresa minera Las Bambas uniforme militar, que se encontró, inclusive se había contratado la empresa Las Bambas, personal que tenían todos autorización o licencia de uso de arma. Y nos preguntamos, ¿por qué la empresa MMG Las Bambas contrató a más de 1,000 personas, todos con licencias de uso de armas, para, según ellos, defender su propiedad? Nunca se habló sobre los daños, sobre la represión fuerte que se desarrolló y se hizo contra estos comuneros. Para la siguiente Comisión de Pueblos Andinos hay un arduo trabajo que desarrollar, por supuesto, continuar vigilando que se respeten los derechos jurídicos y constitucionales de nuestros pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, y proteger nuestro medio ambiente. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de los 4 grupos de trabajo que tiene la Comisión de Pueblos Andinos. El primer grupo de trabajo, encargado de fiscalizar los pasivos ambientales, la calidad del agua, aire y suelo, y la contaminación de la población con metales pesados, que estuvo bajo la coordinación de la congresista Kelly Portalatino Ábalos. Un informe muy importante que desarrolló, vio directamente estas 3 décadas o más de derrames de petróleo producido en Loreto, en donde ha traído graves consecuencias en la vida y la salud de muchos de nuestros hermanos de esta zona. Se desarrollaron visitas in situ, reuniones de trabajo
con varios sectores involucrados sobre el tema en la misma zona, y asimismo también se emitió un informe en el cual se aprobó desde esta comisión enviar a la Comisión de Fiscalización el informe presentado por su coordinadora de este grupo de trabajo, la congresista Kelly Portalatino Ábalos, informe que ya se derivó a la Comisión de Fiscalización para que tenga que tomar las acciones pertinentes de acuerdo a las funciones que tiene la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Asimismo, pasamos al segundo grupo, que fue el encargado del seguimiento de las políticas públicas de los derechos de los pueblos originarios y costeños, andinos y amazónicos y de las comunidades afectadas por la minería y el seguimiento de la agenda de los pueblos. Ella conducido por la congresista Jenny López Morales. En el informe detalla que se solicitó muchas veces opinión sobre muchos proyectos o leyes que son atentatorios contra estas acciones que se debería de realizar para que finalmente el informe detallara muchos de estos no habrían tenido la respuesta correspondiente. Pero nosotros saludamos el trabajo de la congresista Jenny López Morales de ser persistente e insistente en poder desarrollar mesas de trabajo, en poder analizar y también plantear modificatoria en algunos artículos de la Ley General de las Comunidades Campesinas, la ley número 24656, asimismo también en este caso como la ley en el cual se planteaba, reiterando, modificar algunos artículos para que se pueda defender a nuestras comunidades, tanto campesinas como también nativas. El grupo número 3, encargado del seguimiento de la aplicación de las políticas públicas a los derechos de los pueblos afroperuanos, presidida por la congresista Marta Moyano Delgado. El informe señala que se ha hecho un seguimiento a este plan DEPA, el plan que busca dar una atención desde multisectorial a nuestros hermanos y hermanas afroperuanas. Se ha hecho el seguimiento y asimismo también se ha aprobado solicitar un informe en el cual tenga que venir a la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos el ministro de Cultura y exponer todas las políticas públicas que vincula a este plan de paz dirigido a los pueblos afroperuanos. Continuamos con el cuarto grupo, encargado del control político de las entidades del Estado y de entidades privadas en relación con el cumplimiento de las normas que protegen a los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos de ambiente y ecología, que en esta oportunidad estuvo bajo la coordinación de la congresista Janet Rivas Chacara. Ahí se desarrollaron varias reuniones, visitas a comunidades campesinas como Rancas. Se reunió con el presidente del directorio de Petroperú, asimismo también con la OEFA y Defensoría del Pueblo para hablar y ver las múltiples problemáticas vinculadas en el tema del cumplimiento de las normas que protegen a los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos y a la ecología. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Según el plan de trabajo aprobado a inicios de esta comisión, también se planteó la realización de una serie de actividades vinculadas al cumplimiento de los objetivos específicos y generales que se plantearon dentro de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Señores congresistas, también señalarles que se va a consignar la asistencia de quienes enviaron los mensajes al chat, a esta plataforma virtual de la congresista Jauregui Martínez y de la congresista Medina Hermosilla. Asimismo también, en este caso, continuamos con las actividades que fueron los eventos, reitero, vinculados al cumplimiento de los objetivos que se aprobaron de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Se desarrolló
fórums nacionales en una cantidad de 3 fórums. El primer fórum fue Defensa de los ecosistemas frente a los impactos ambientales. Buscábamos como objetivo concientizar y promover la importancia de los ecosistemas que contribuyen a mantener una rica biodiversidad y proporcionan un valioso hábitat para miles de animales, además de que proveen diversos servicios de provisión como agua y pesca, por ejemplo, de equilibrio ecológico como la regulación del clima o el control de la erosión, y culturales como aquellos asociados al turismo. El segundo foro fue Hablemos de la consulta previa a propósito de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que desconocía como un derecho constitucional y jurídico la consulta previa. Se analizó las contradicciones entre las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional y los riesgos de su aplicación frente a los derechos de los pueblos en el Perú, la jurisprudencia sobre la consulta previa en el Poder Judicial y las posibilidades normativas, sociales y jurídicas de las comunidades campesinas frente a las actividades extractivistas. Asimismo, también se desarrolló el Fórum Nacional Políticas Públicas para la Población Afroperuana. Se buscó fortalecer las medidas legislativas contra la discriminación racial y la promoción de políticas públicas de desarrollo social del pueblo afroperuano, tomando en consideración su situación frente al estado de emergencia del COVID-19. Bien, realizamos 2 fórums internacionales. El primer foro internacional fue Estrategias para el Desarrollo Pluricultural en América Latina, donde participaron 5 países como Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala y México. Esto se buscó sacamos o determinamos la conclusión que la gran necesidad histórica de América Latina es reconocer la pluriculturalidad de sus pueblos, que hoy no son reconocidos en las constituciones políticas de sus países. Por ende, es necesario redactar un nuevo contrato social con la participación de los pueblos andinos, amazónicos y afrodescendientes. El segundo foro internacional fue Problemática Ambiental del Perú y el Mundo. Como conclusión, se determinó que en el Perú las normativas que regulan la calidad del aire, el agua y el suelo no son exigentes. Por lo tanto, el Estado peruano, a través de sus instituciones competentes, debe de reestructurar las normativas en materia ambiental, ser más rigurosos y exigentes en el cumplimiento de los límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental conocidas como las ECAS. Bien, continuamos en la siguiente diapositiva. Tuvimos otros eventos también, como la distinción de danzas folclóricas andinas, reconocimiento a 30 artistas populares y artesanos ganadores del concurso nacional Arte Popular Peruano y sus mascarillas saludables, foro público hacia la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, presentación e instalación del Consejo Consultivo, que también ahora se han integrado más organizaciones sociales y de la sociedad civil y que están integrando este Consejo Consultivo. El foro virtual Crimen Ambiental, Impacto Socioeconómico por el derrame de petróleo en Ventanilla, y homenaje por los 241 años de inicio de la gesta precursora de la independencia del Perú por Túpac Amaru II, Micaela Bastidas Puyucawa y Ailus del Tahuantinsuyo. Esta siguiente diapositiva es el balance anual del periodo 2021-2022. Hemos tenido 22 sesiones ordinarias, 21 sesiones extraordinarias y una sesión conjunta. La siguiente diapositiva, ahí está bien. 7 sesiones descentralizadas, a lo cual también dentro del informe final nosotros planteamos que la siguiente comisión, quien presida, debe ampliar las sesiones descentralizadas en un número de 5 sesiones más, porque el problema que se tiene en el Perú con las comunidades nativas y los pueblos amazónicos afrodescendientes es sumamente álgido. Hemos hecho 7 audiencias públicas, hemos hecho, o se han aprobado, 15 dictámenes aprobados,
10 aprobados por mayoría y enviados para agenda, debate y aprobación en el Pleno del Congreso de la República, 5 archivados, y el control político y fiscalización se ha convocado, en este caso a los titulares de los sectores ministeriales, con la finalidad de conocer y hacer seguimiento a las políticas públicas y sectoriales emprendidas por los diferentes niveles de gobierno en materia ambiental y ecológica, así también para conocer las acciones emprendidas para el desarrollo de las poblaciones andinas, amazónicas, afroperuanas. Les agradecemos, señores y señoras congresistas. Sé que hay mucho por hacer dentro de esta comisión. Según el censo del año 2017, el 25%, más del 25% del pueblo peruano se autoidentifica, se autodefine como indígena. Y en los indígenas se encuentran los pueblos campesinos, los amazónicos y también, por supuesto, nuestros hermanos afrodescendientes, que hacen un 2% de la población peruana. Son políticas públicas que tienen que nacer desde el Ejecutivo, pero también leyes desde el propio Legislativo para poder cuidar a estos pueblos que muchas veces han sido vulnerados, y pueblos que yo señalo, desgraciadamente, al interior de sus territorios se encuentran las riquezas como el oro, el cobre, el gas, el petróleo, y que eso ha significado para ellos no desarrollo. Y eso lo sabemos todos, señores, quienes venimos de las provincias, que al tener estos recursos al interior de sus territorios, lo único que ha hecho es postergarlos aún más. Pueblos que con justicia hoy reclaman a un gobierno que tenga que dar cumplimiento a cada uno de sus compromisos. Sabemos que todo gobierno, tanto el Ejecutivo y el Legislativo, se hace responsable de los pasivos y activos, y que se tiene que cumplir y reivindicar, por supuesto, a nuestros pueblos originarios, se tiene que hacer así. Y también reconocer que somos un pueblo plurinacional, que hasta el día de hoy la Constitución no lo reconoce, y es por eso que nosotros planteamos que tiene que haber un nuevo contrato social, es decir, una nueva Carta Magna en donde los andinos, los amazónicos, los afroperuanos que no son reconocidos como pueblos hasta el día de hoy, 2022, tengan que integrar una Asamblea Nacional Constituyente. Ellos tengan que ser los asambleístas y tengan que escribir la Constitución Política del Estado. Y si nos faltó hacer iniciativas legislativas en donde en este Congreso de 130 congresistas no tenemos a ningún congresista que provenga de un pueblo originario, no tenemos a ningún congresista que venga de los nativos. Es la exclusión que lamentablemente la República nos ha dejado, una exclusión de no tener representantes netamente de los pueblos campesinos, de los pueblos nativos, y que creo que debemos resarcir esa responsabilidad histórica que se tiene. Se nos dice un Congreso del Bicentenario, pero ¿qué hacemos para poder coadyuvar, para poder resarcir esa postergación que han sufrido estos pueblos? Planteamos también que las sesiones descentralizadas no sean en las capitales de las regiones. El congresista tiene que viajar, tiene que ir a las provincias, tiene que ir a los distritos, a los pueblos alejados, donde cuando tú vas te dicen que nunca nadie ha ido. Y cuando es decir nadie, ni siquiera sus autoridades locales han ido a esas zonas, y si tú no ves la realidad, ¿cómo puedes legislar para ellos? ¿Cómo podemos hablar por ellos si ni siquiera vemos su pueblo cómo está, cómo viven, si tienen agua, desagüe, o comen o no comen? El trabajo de esta comisión es importante, y vamos a dejar un informe de más de 200 páginas en el cual se va a informar de cada una de las acciones y de lo que continuará también que hacer la siguiente mesa directiva de esta comisión ordinaria
que creo que estamos con el único compromiso de reivindicar a estos de más de 25% que se han autodefinido, autoidentificado como indígenas. Bien, vamos a concluir y también quiero darle pase a mis colegas congresistas que se encuentran aquí en estas horas de la tarde, en esta sesión. Y primeramente vamos a darle pase también a nuestra colega congresista que se encuentra aquí. Por favor, hay que habilitarle el micro. Es un informe que vamos a hacerles llegar a cada uno de los señores congresistas, lo van a tener para poder leerlo y seguramente también recibiremos algunas opiniones, sugerencias que por supuesto gustosamente las vamos a recibir. Congresista, muy buenas tardes y bienvenida a su comisión, a nuestra comisión. Sí, buenas tardes, señora presidenta. Después de haber escuchado el informe final de la labor que se ha realizado en la Comisión de Pueblos Andinos, sabemos que el país necesita mucho de sus congresistas. Felicitar la labor que se ha realizado. Sé que hay mucho más que hacer y esperamos pues que la comisión, quien en esta nueva legislatura pueda asumir, continúe ese trabajo que usted inició y que nuestros hermanos de los lugares más alejados nos necesitan y siempre esperan de sus autoridades para que podamos solucionar sus problemas. Y este es el momento de ir solucionando poco a poco, porque esto no se puede solucionar de la noche a la mañana. Estamos en el bicentenario, son 200 años que han existido y existirán los problemas en el país, pero creo que y confiamos que la próxima comisión que venga va a seguir el mismo ritmo para ir solucionando poco a poco los problemas. Agradecerla una vez más y felicitarla por haber conducido esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora congresista Montesa Facho Silva. María, agradecerle por esas palabras y como usted lo ha señalado, hay muchas cosas por hacer y por supuesto se va a tener que hacer. Bien, también nos acompaña la congresista Elizabeth Taipe Coronado, quien ella representa a la región de Apurímac. Muy buenas tardes, congresista Elizabeth. Bienvenida a nuestra comisión, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Muy buenas tardes, señora presidenta. A la vez saludarle también a la congresista Montesa Facho Silva, quien es miembro titular de esta comisión. De la misma forma, a todo su equipo de esta comisión también, y así a mis colegas que son miembros de esta comisión que se encuentran virtualmente. Yo creo que el trabajo ha resaltado, señora colega congresista Margot Palacios, quien el día a día ha hecho un buen trabajo, resaltar ese compromiso que nos delega nuestra población de ese Perú profundo en esta Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Esta comisión hace visibilizar a nuestros hermanos de ese Perú profundo, de las comunidades indígenas, quienes llevamos la voz de ellos para tantos reclamos que tienen. Como miembro titular he seguido el día a día el trabajo en el cual hemos llegado a visitar algunas poblaciones indígenas, como por ejemplo en mi región Apurímac. Como usted lo ha mencionado, el trabajo no es hacer en la capital de la región, sino es acercarse a esos pueblos olvidados, como lo hicimos en la región de Apurímac, en un centro poblado, en el cual la población se ha quedado muy contenta, porque sabe muy bien que sus autoridades, quienes nos han elegido ellos,
estamos haciendo un trabajo en conjunto, articuladamente, llevando esa voz para lograr que nuestros hermanos indígenas no sean invisibilizados, y por medio de nosotros que provenimos de esas comunidades está la voz de ese pueblo. Felicitarle, señora presidenta, por ese trabajo impecable que ha realizado y sobre todo levantar la voz por nuestros hermanos indígenas, por nuestros hermanos amazónicos, afroperuanos, quienes han confiado en nosotros, y de la misma forma también a todos mis colegas quienes son miembros de esta comisión. Seguramente en el siguiente periodo uno de estos congresistas que hemos asumido como miembro titular lo estarán asumiendo a la presidencia y le estarán dando esa continuidad para así seguir dando el trabajo del día a día que nos encomienda nuestra población. Felicitaciones, colega, compatriota Margot Palacios, por ser comprometida con tu pueblo, y usted ha resaltado este trabajo impecable con todo su equipo. Gracias. Gracias, compatriota Elizabeth Taipe. Bien, llegamos también en este caso a la parte final de la presentación de este informe, indicándoles que tenemos la mayoría, el quórum de 8 congresistas asistentes. Agradecerle a cada uno de los señores congresistas por su participación. Informe que el día de mañana va a ser remitido a cada uno de sus correos electrónicos, esperando también que puedan hacer la lectura. Es importante, se está poniendo información muy relevante e importante, y si hubiera sugerencias, recomendaciones, por supuesto, encantadísimos de recibir desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Agradecemos la asistencia y participación de los señores congresistas durante el periodo anual de sesiones de esta comisión. También voy a hacer mención a cada uno de ellos: a la congresista Luqui Ibarra Ruth, a la congresista Rivas Chacara Milagros, a la congresista López Morales Jenny Luz, al congresista Alegría García Arturo, al congresista Arriola Tueros José Alberto, al congresista Díaz Mónago Freddy Ronald, a la congresista Jauregui Martínez Aguayo, a la congresista Marta Moyano Delgado, a la congresista Medina Hermosilla Elizabeth, a la congresista Taipe Coronado María Elizabeth, a la congresista Portalatino Ábalos Kelly, a la congresista Montesa Facho Silva María, al congresista Saavedra Casternoque Hitler como miembros titulares, y a los miembros accesitarios: el congresista Morante Figari Jorge, al congresista Castillo Rivas Eduardo, a la congresista Alcarraza Güero Llorel Kira, al congresista Padilla Romero Javier, al congresista Vergara Mendoza Elvis, al congresista Guerra García Campos, a la congresista Barbarán Reyes Rosángela, a Cordero Yontay María, a Herrera Medina Noelia, y a la congresista Yarrop Lumbreras Norma, quienes fueron los miembros accesitarios de esta Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Asimismo también, señores congresistas, someto a vuestra consideración la aprobación de la acta de la 20ª sesión extraordinaria realizada el 15 de julio del 2022. Acta que fue enviada también a cada uno de sus correos electrónicos y el WhatsApp, en el cual están todos los congresistas de esta comisión conjuntamente con los asesores. Bien, no habiendo observaciones, se da por aprobada. Solicito la aprobación del acta con dispensa de su lectura. Si no hubiera mayor participación o oposición, aprobado. Se levanta la sesión, siendo las 5 de la tarde con 37 minutos del 20 de julio del 2022, y de esta manera finalizamos este periodo legislativo 2021-2022 de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
Muchas gracias y muy buenas tardes a cada uno de ustedes, señores congresistas, y éxitos, no suerte, sino éxitos en todo lo que se emprenda y en todo lo que se haga. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Congresista Buen fin de Kira, sí, semana. adelante, congresista Kira, encienda. No la escuchamos. Nos vemos, congresista Kira. Cuídese, un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente. Muchas gracias, señores congresistas. Muchas gracias. Muy buenas tardes.